Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 9 de Blandes Serios 1 de 3. No me gustan los hombres, basados en el libro. Capítulo 9. Hasta la habitación. No me gustan los hombres. Miré a la pequeña niña que dijo eso en voz alta y clara. Me dio un poco de vergüenza porque el dueño del lugar estaba parado no muy lejos, así que escuchó todo. ¿Por qué dices eso? Vamos, quiero irme ahora. Cuando recupere la conciencia podrá llegar a casa por sí solo, pero por favor. Noé me arrastró como un niño quejándose y arrastrando a su madre para ir a ver una jirafa, pero que la madre insistía en ir a ver un rinoceronte, porque estaba más cerca de sus antepasados. Al final, obedecía a la pequeña, así que dejamos a Folk ahí, todavía inconsciente. Te extrañé mucho. La pequeña niña juntó sus dedos con los míos y apretó mi mano con fuerza antes de balancear nuestros brazos mientras caminábamos. Miré a mi alrededor ansiosa, pero cuando traté de soltar nuestras manos, la chica las apretó con más fuerza. Me enfadaré si no me sueltas la mano. Adelante. Y si no paso a verte, ¿tendrás que volver a hacer las paces conmigo? ¿De verdad quieres eso? Es una pérdida de tiempo que podrías utilizar para ganarte la vida. Dije que no intenté hacer las paces contigo. Insistí en lo que creía firmemente. Alguien como Zipacorn no intentaría reconciliarse con nadie. Ni siquiera mi abuela podría obligarme, pero la chica tenía razón. Si volvíamos a pelear, afectaría el tiempo que podía usar para dibujar porque estaría preocupándome por si estaría enferma, aunque en realidad no era asunto mío si estaba herida o moribunda. Te extrañé todos los días. La pequeña todavía habló con franqueza sobre el momento en que no nos vimos. Me preguntaba por qué nací tan tarde. Si hubiera nacido antes, tendría un trabajo y sería tan rica como tu hermana. Pensé que ella era tu amante. Incluso si eres mayor que esto, no significa que seas lo suficientemente digna. ¿Cuáles son tus criterios? Bueno, no había pensado en esto antes porque nunca pensé que alguien pudiera ser digna de mí excepto el príncipe Henry. ¿Mm? ¿Cuál era la especificación de mi amante ideal? Nunca antes me había imaginado tener un amante. Bueno, está más allá de la imaginación. Miré a la pequeña niña que sonreía mientras caminaba, antes de preguntarle por curiosidad, ¿alguna vez habías estado tan apegada a alguien antes? Nunca, solo he tenido a mi abuela, no tuve otra cuidadora. Entonces, ¿por qué eres así conmigo? No lo sé, simplemente siento que he conocido a un pariente mayor al que soy muy cercana. ¿Un pariente mayor? Encogí un poco el cuello porque de repente me sentí vieja. ¿Soy como tu abuela? No es eso. No puedo describirlo. Quiero estar cerca de ti desde que te vi. Aunque solo soy alguien que duerme en una habitación de alquiler barata y se gana la vida dibujando, ¿por qué crees que soy tan valiosa? Puedo sentir una cierta aura a tu alrededor, y si no fueras preciosa, alguien como Chet no te coquetearía. ¿Puedes juzgar a las personas por la persona que les coquetea? No. Te juzgo por la forma en que te comportas. No eres materialista. No importa lo caro que sea el coche en el que te sientas. Tampoco importa lo valioso que sean los accesorios de Chet. No presta atención a esas cosas. Así que siento que eres preciosa.